Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ver varias partes de las escrituras que cubren parte de la vida de Pedro. Vamos a ver en Hechos 2, después Gálatas 2. Y es un poquito difícil predicar de esta manera porque tienen difícil para ustedes seguir. Voy a comenzar con parte de una frase de David Benner, el regalo de conocerse a sí mismo. Él dice, el yo que se embarca en el viaje espiritual con Jesús no es el yo que llega. El yo que se embarca en el viaje espiritual con Jesús no es el mismo yo que llega. El yo que comienza el viaje espiritual es el yo de nuestra propia creación. Este es el yo que tiene que morir en el viaje. El yo que llega es el yo que es amado a la existencia por el amor divino de Dios. Entonces, Benner habla de lo que Pedro en verdad experimenta en este viaje que embarcó con Jesús. Las cosas que tienen que morir en el camino con Jesús. Pablo habla de estas cosas en Romanos. Todo el que esté en Cristo es una nueva criatura. Punto. No, no es un punto aquí. Es una coma. El viejo ha muerto. Tiene que continuar muriendo para que lo nuevo venga. Y esto es lo que le pasa a Pedro y esto es lo que le pasa a todo el mundo que viene a Cristo y ella es una nueva criatura. Las cosas viejas están siendo desraigadas. En Juan 21 vimos este nuevo Pedro. Después de haber negado a Jesús 3 veces, es restaurado. Recuerdan que estaba Jesús y Pedro sentado con los discípulos sentados. Y Pedro estaba lleno de vergüenza y Jesús le hace la pregunta 3 veces. Pedro, ¿me amas? Y 2 veces Pedro le contesta de igual manera, sí. Y la tercera vez Jesús le dice, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y entonces en vez de él hablar por sí mismo, como él hablaba antes por sí mismo, ahora él está aprendiendo que él sabe que reconocer que Jesucristo sabe todas las cosas, que yo no sé nada de mí mismo. Yo quiero decir que sí, pero hay algo dentro de mí que todavía tiene que ser desraigado. No puedo confiar en mí mismo. Es como una flor cuando comienza a nacer. Entonces luego en Hechos 2, Pedro y los otros discípulos llenos del Espíritu Santo recibieron el don del poder para hablar en idiomas extranjeros, para hablar a otros acerca de Jesús. Y esto no es un lenguaje que se habla en la tierra, pero son lenguas que se puede hablar en celestial y pueden hablar a todos alrededor del mundo acerca de Jesús.
Como se pueden imaginar, algunas personas que miraban se burlaron de ellos y anunciaron que Pedro y sus amigos estaban borrachos. ¿Y cómo podrían haber respondido Pedro? Uno de mis favoritos versos en la Biblia está en el capítulo 2 de Hechos y versículo 14. Todos los discípulos están sentados y vienen todo este grupo de gente a burlarse de ellos. ¿Cómo hubiera respondido Pedro? En el pasado, Pedro no había tenido éxito enfrentando estas clases de situaciones. Y no sé si estaba Pedro sentado en medio de los 11, pero todos los 11 discípulos se pararon y eran como que todos estaban unidos en uno. Y todos dijeron como que vamos a alzar la voz en uno y nos vamos a parar para Jesús. Y entonces Pedro levantó su voz. Y esto es lo que nos encanta de Pedro, su transparencia. Entonces Pedro aquí Pedro tiene como 25 años. Y algunos de los teólogos piensan que Juan tenía como 18 años cuando comenzó a seguir a Jesús. Entonces estamos viendo estos jóvenes, 18 o 25 años, jóvenes que están yendo más o menos a esta edad de colegio. Y es posible que de ustedes se burlen la gente cuando ustedes estén tratando de ponerse en pie para Cristo. Pedro y Juan y los demás se pusieron de pie y escucharon la predicación de Pedro literalmente, que habían llevado a miles de personas a confiar en Jesús. Y este levantamiento llamó la atención de la élite religiosa en Jerusalén. Y arrastraron e interrogaron a Pedro y a Juan. Este es Hechos 4. Y aquí hubo un momento de tensión cuando le preguntaron a Pedro y a Juan qué estaban haciendo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les habla de Jesús. Y cuando llega Pedro al final de su sermón, Pedro florecía como una flor en primavera. Y ellos responden, él y la iglesia que estaba plantando todavía tenían mucho que aprender sobre Dios y sobre sí mismos. Y ahora ellos están dispuestos a enfrentar a la élite religiosa, a la élite judía de ese tiempo. Hechos capítulo 10. Todavía hay mucho más que Pedro tiene que aprender de la iglesia. Este es un momento más grande de la historia en la iglesia. Hasta este punto, Pedro ha estado viviendo como un hombre judío, aunque él estaba siguiendo a Jesús.
y habían barreras étnicas en este tiempo. Hasta este punto, las mujeres podían llegar hasta cierto punto y habían barreras entre diferentes personas. Y Pedro tiene una visión y tiene una misma visión 3 veces seguidas. Pedro vio una gran sábana que descendía del cielo con toda clase de alimentos sobre ella. Toda clase de un banquete con toda clase de alimentos impuros, hot dogs, barbacoa, mariscos, toda clase de comida que una persona judía no comería. Y las personas que comen esta comida serían llamados personas impuras. Entonces Pedro rechazó la comida, por lo que Dios le dice directamente. Entonces Dios le dice a él directamente, lo que Dios ha purificado no lo llames inmundo. Entonces se podría decir que esto solo fue el aperitivo para Pedro y la iglesia. Entonces hace cambiar de opinión sobre la comida inmunda sería simple comparado con cambiar la opinión sobre la gente inmunda. Al mismo tiempo que Dios estaba trabajando en Pedro, Dios estaba trabajando en un soldado romano llamado Cornelio. Dios le informó a Cornelio que se pusiera en contacto con Pedro para enseñarle acerca de Jesús. Unos días más tarde, Pedro se encontró de pie en la sala de la casa de Cornelio, rodeado de Cornelio, un impuro. Y sus amigos gentiles eran impuros también. Las primeras palabras que salieron de la boca de Pedro, ¿sabes qué es ilícito que yo me asocie contigo porque eres impuro? Pero esta no es la fórmula para ganar a una persona a Jesucristo. Pero afortunadamente Pedro continúa diciendo, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar a ninguna persona impura. ¿Qué le enseñó? ¿Qué aprendió Pedro? Pedro y la iglesia no solo pensaban que ciertos alimentos eran impuros, también pensaban que ciertas personas eran impuras. Entonces, en Hechos 10, una enorme barrera cultural y étnica comenzó a desmoronarse. Pedro le habla a Cornelio y a toda su familia impura y se extendió rápidamente esta palabra que Pedro había hablado a estas personas impuras acerca de la palabra de Dios. Y mientras Pedro camina las 65 millas desde la casa de Cornelio hasta Jerusalén, ¿qué tipo de recepción creen que podría estar anticipando? La iglesia judía no encuentra esto una gran noticia, que Dios está llamando a judíos y gentiles para formar una nueva comunidad. Entonces Pedro probablemente estaba anticipando la misma reacción inicial que tuvo él. Entonces ellos dijeron, ¿tú fuiste a los hombres impuros, incircuncidados? Ellos comenzaron a criticar a Pedro.
No, sus preguntas cuando encontraron a Pedro no fue, ¿fuiste en un sabático? ¿Cómo te fue el viaje? No, sus primeras cosas fue una crítica. Este debe haber sido un grupo muy difícil para liderar. Hay personas en la iglesia que son así. Quieren juzgar a todos y criticar todo. Quieren decirte cómo deben de vivir a modo de cómo ellos piensan. Y esto es lo que vemos en Gálatas capítulo 2, el grupo de críticos. Entonces Pedro se ha encontrado con este grupo de gentes. Estos son el grupo de personas élites, de líderes en la iglesia. Entonces, ¿cómo va a enfrentar Pedro a esta gente? Entonces, Pedro vuelve a contar la historia y termina diciendo esto. Esto es una frase importante en Pedro. ¿Por qué es importante? Pedro ha estado parándose en el medio de lo que Dios está haciendo todo el tiempo. Jesús dice que iba a morir en la cruz y Pedro dice no. Jesús anuncia que Pedro iba a negar a Jesús 3 veces y Pedro dice no va a pasar esto. Pedro dice Jesús le dice me van a arrestar y Pedro dice no va a pasar. Pedro quiere seguir a Jesús, pero también quiere hacer las cosas a su manera. Esto es algo difícil de ser cristiano, de ser un seguidor de Jesús. Es rendir nuestro camino. Decir, voy a hacer las cosas de la manera de Jesús. Si es un graduante de la high school, va a ser difícil hacer esta decisión. Es una cosa pararte firme en frente de un grupo de personas que no conoces, pero es mucho más difícil pararte en frente de un grupo de gente que dicen, yo voy a seguir por este camino. Y a veces las personas que más se interponen en el camino de Dios son la gente que dicen que son de Dios. No eran los cananitas ni otros hitas que se ponían en el camino de Dios, eran los mismos israelitas que estaban poniéndose en el camino de Dios. En su propia historia, en el 1792, un hombre llamado Absalom Jones
Un antiguo esclavo estaba sumido en una profunda oración, arrodillado en la segunda fila de la iglesia metodista en Filadelfia, en el hogar de la campana de la libertad. Y incrustado en su exterior de hierro está Levítico 25:10. Proclama la libertad en toda la tierra a todos sus habitantes. Entonces tenemos la proclamación de libertad, tenemos la campana de libertad y tenemos este esclavo al cual se le dice que estaba arrodillado en oración en la segunda fila, y un ujier agarró firmemente el hombro de Jones y le dijo: no puedes rezar aquí, pertenece a los asientos de arriba. Y mientras Jones era escoltado físicamente y vergonzosamente fuera del edificio, los otros miembros negros se dieron cuenta. No necesitaban palabras. Todos se levantaron al unísono y salieron detrás de Jones, dejando a los atrás en un silencio atónito. Jones se dirigió a la multitud afuera. A pesar de que no somos bienvenidos aquí, Dios no nos ha abandonado. La gente dentro de la iglesia estaba haciendo todo lo posible para entrar en el camino de Dios, intervenirse en el camino de Dios. Y esta es la cultura. La cultura no había sido parte de la iglesia. Entonces Pedro aquí en Hechos 15 se negó a interponerse en el camino de Dios. Dios nos salvó a nosotros igual que los salvó a ellos. Entonces yo no tengo que interponerme. Entonces llegamos a Gálatas 2, en la iglesia de Antioquía, 15 años después de que Pedro se levantara y predicara por primera vez en Hechos 2. Capítulo 2 y versículo 11. Cuando Pedro llegó a Antioquía, se unió de inmediato al líder de esta iglesia, de este movimiento, a esta iglesia. Y se le estaba regañando porque en algún momento Pedro decidió visitar esta iglesia y por temor a la crítica de los judíos, Pedro dejó de comer con los gentiles y comenzó a apartarse de los gentiles que no estaban circuncidados por miedo al hombre. Entonces aún Barnabé estaba siendo arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces es como Pedro está en la cafetería de la iglesia y está comiendo y está sintiendo la presión de los VIP de la iglesia, y él se va con los judíos de la iglesia y deja al grupo de gentiles, y con él comienzan a dividirse la iglesia.
Esto fue un momento difícil para Pablo. Y Pablo tuvo que decir algo y reprender a Pedro en frente de todos. Cuando nos intervenimos en el camino del Evangelio, necesitamos ser reprendidos. Y esto es bien difícil para un líder reconocido. Y esto fue un momento grandioso para la iglesia. Un momento que necesita gracia. ¿Qué necesitas cuando te intervienes, cuando haces un error? Necesitas gracia. Y me encanta este dicho de Martin Luther. Pensé que el viejo Adán se ahogaría en las aguas del bautismo, pero descubrí que el miserable es muy buen nadador. Entro, tomo comunión, me bautizo y me arrepiento y digo, todo esto lo hago, pero descubro que este viejo hombre es un buen nadador y sigue resucitando. Pedro era un hombre que Dios usó en maneras increíbles. Pero todavía habían cosas que necesitaban ser desarraigadas de él. Y en sus últimas palabras en 2 de Pedro 3:17, Pedro escribe: Pedro da advertencia. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos que no seas arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro sabía lo que significaba dejarse llevar por el error y volverse inestable cuando algo se añade a la gracia de Dios. Hay un pintor italiano, él murió en el 1610. En esos días muchas personas no leían. Entonces, para hablar de la historia de la Biblia, a este hombre se le pidió que pintara la crucifixión de Pedro. ¿Están listos para tomar tu cruz y seguir a Jesús? Esta pintura colgaba en la iglesia y era lo que veían cuando entraban a la iglesia.
Y esto es lo que es lo que es seguir a Jesús. Imagínense, en vez de cuando llegamos a la iglesia, en vez de encontrarse con café, se encuentra con esta cruz. El seguir a Jesús tal vez no se ve como esto para todos, pero puede verse como esto para muchos. Jesse lo dijo. Yo conocía algo de Dios, pero no conocía a mi Dios. Necesitamos tomar cuenta de nosotros mismos hoy y ver si estamos impidiendo el camino de Dios hoy. Somos parte del grupo de críticos. Estamos dispuestos a pararnos, ponernos en pies para Cristo. Dios, tenemos tu palabra. Y tú nos dejaste esta representación que nos recuerda a todo seguidor lo que es seguir a Jesús. Que nosotros nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz. Tal vez en algún punto hoy nos hemos retirado de ti. Y te pedimos que nos podamos devolver y nos arrepintamos. Y nos recordemos que esa noche que tú tomaste la copa y dijiste, este es mi sangre, y tomaste el pan y dijiste, este es mi cuerpo, el cual yo doy en cambio de la vida de ustedes. Mientras